Tiene como 3 días que estando en Facebook encontré una publicación sobre una teoría que decía que el personaje que va a interpretar Lupita Nyong'o en la nueva película de Black Panther sería muy probablemente la sucesora de T'Challa. Y pues me metí a ver los comentarios para ver qué tan verídico era porque me llamó la atención la teoría. Y recuerdo un comentario en específico que decía que ya estaba harto de los cambios que Marvel estaba haciendo porque ahora todas las protagonistas eran mujeres y que ya había demasiadas mujeres en estos espacios. Y yo pensé entonces, ¿no? Estuve a punto de comentar, pero dije, bueno, qué chiste, no me voy a poner a pelear con alguien en Facebook. Pero sí dije, ¿por qué entonces existen personas que ven como algo malo que mujeres o cualquier cosa que no sea lo que ellos consideran debe adecuarse a un personaje o a un canon en específico participe de estos espacios? Y eso tiene mucho que ver con lo que la gente considera la inclusión forzada. Y es por eso que, tomando en cuenta muchos de los acontecimientos que han sucedido en los pasados días y en los pasados meses y años con los medios y las películas, es que el día de hoy quiero hablar de este tema. El episodio del día de hoy se llama La inclusión forzada no existe. Y yo sé que el título es un poquito polémico, yo sé que van a existir personas que no van a estar de acuerdo con mi opinión, lo cual es 100% válido y 100% respetable. Lo que yo digo, pues es eso también, una opinión, en ningún momento la verdad absoluta. Y si no están de acuerdo, pues están en todo su derecho de debatirlo de manera respetuosa, a través de los medios que quieran y siempre pues guardando el principio de respeto. Dejando esta pequeña introducción, nuevamente me presento, mi nombre es Sandra Paola de la Garza Mendoza. Este podcast se llama Crisis Existencial y nos encontramos en el episodio número 8 o 7, una disculpa, no llevo muy bien las cuentas, de pues este proyecto que me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a introducirnos ya a lo que este día queremos platicar. Primero tenemos que hablar de lo que es la inclusión. Y antes de seguir con esto, sí quiero aclarar que por cuestiones técnicas actualmente no me encuentro grabando con el equipo normal, ni con el micrófono, ni con la cámara. Estoy grabando desde mi tablet y si es por eso que se escucha el sonido o el audio un poco distinto, pues lo aclaro, ¿no? Por si hay alguna duda o alguna molestia al respecto. Ahora, siendo así, vamos a continuar. ¿Qué es la inclusión? ¿Y por qué hablamos tanto de esto actualmente? ¿Y por qué nos da tantas vueltas en la cabeza? Y es que tenemos que entender entonces que la inclusión pues surge como este término actual muy concurrente, sobre todo en espacios de medios, de cultura pop, cuando se da un espacio exclusivo, o quizás no exclusivo, quizás solamente un espacio, a ciertos sectores de la sociedad, ciertos sectores que no tienen un foco, que no tienen tanto espacio y que por ende pues es importante hacerlo, ¿no? Repito, yo en este podcast voy a estar hablando mucho de mi opinión personal, de lo que yo considero, con lo que comulgo y con lo que no también. Y pues obviamente van a existir opiniones divididas, yo sé que en estos casos sí, pero quiero hablar de por qué al menos para mí esto es algo muy importante que sí tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ya mencioné algo que es pues un punto clave, ¿no? Dar espacio a sectores que no están siempre en este foco. Y entonces es que tenemos que pensar, ¿por qué existen entonces personas, por qué existen sectores de la sociedad que no siempre participan de estos espacios? Pues por otros factores más grandes y que tienen pues un respaldo, un cimiento social, por así decirlo, que está tan cimentado en nuestra idiosincrasia que pues los consideramos normales. Y con esto quiero hablar rápidamente de algunos términos que a lo mejor suenan muy progresistas, dirían algunos, pero que son importantes para aprender y para poder desmenuzar todo lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Con ellos primero me quiero referir al término del androcentrismo. Perdón. Ah, cuando hablamos nosotros de androcentrismo, hablamos de que el estándar de la humanidad a lo largo de muchos años ha sido el hombre, y cuando hablamos de hombre hablamos del género masculino, es decir, nosotros podemos ver algún documental de Discovery, algún documental de lo que sea, leer algún libro, y decimos, la historia del hombre inicia en tal, tal y tal, ¿no? Y aquí no se trata de que una como mujer odie a los hombres, no, se trata de analizar la importancia de los contextos, de las narrativas y de cómo en este sentido el género masculino engloba también al género femenino y por alguna manera
inconscientemente a veces pues pasa a ser accesorio de. Es como cuando, por ejemplo, hablamos nosotros en plural y decimos todos, y en este todos nosotros sabemos que vienen incluidas las mujeres también. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que existe pues el androcentrismo como tal, es decir, que a través del hombre nosotros entendemos el estándar de la humanidad, incluidas también las mujeres. Esto, ¿por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque cuando hablamos de eso, cuando hablamos de la humanidad, muchas veces se habla de la historia del hombre, pero las mujeres también existimos. Y es por este tipo de cuestiones que han existido disparidades a lo largo de la historia, que han pues sido un punto clave para que surjan movimientos y solicitudes a el reconocimiento del género femenino. Podrán decir, ¿no? Actualmente esto ya no es necesario, pero siguen existiendo muchos pequeños detallitos y voy a dar un ejemplo que para mí fue una de las cuestiones que me hizo darme cuenta de por qué necesitaba estudiar más este tipo de conceptos. Cuando en 1789 se dio la Revolución Francesa, y pues pasó todo lo de las guillotinas y pues la rebelión del pueblo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos derechos. Fue que se redactó este importante documento conocido como la Carta, ¿no? De los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y nosotros actualmente podemos escuchar eso y decir, oye, pues qué padre, ¿no? Ya se le habían dado sus derechos a las personas de bajos recursos, ya se estaba pues desmontando toda la cuestión de la nobleza, etcétera, etcétera. Pero en este documento, cuando hablábamos del hombre y del ciudadano, literalmente solo se hablaba de eso, solo de hombre y solo de ciudadano. No se tomaban en cuenta los derechos de las mujeres y no se les consideraba ciudadanas. Incluso también en otras sociedades, como la ciudad romana, pues las mujeres eran consideradas ciudadanas de segunda categoría. Y podrán decir, repito, ¿no? Que actualmente las mujeres tenemos derecho a voto, que las mujeres tenemos acceso a muchas cosas y que incluso podemos tener ciertos privilegios, pero esta es una cuestión de interseccionalidad que me puede tomar mucho tiempo y no quiero desviarme del tema central. A lo que me refiero es que actualmente las mujeres sí seguimos teniendo ciertas trabas y estructuralmente hablando como sociedad, al haber vivido tantos años con una ideología machista, pues no es tan fácil que de un día a la mañana digamos, uff, ya se permitió el voto y que al otro día todas las mujeres fueron a votar. No, a pesar de que esto era derecho positivo y vigente, muchas mujeres no pueden todavía actualmente salir a votar porque sus padres, sus esposos o sus hermanos o cualquiera de los hombres que iban con ellas no se los permiten. Muchas de estas mujeres actualmente todavía no tienen derecho a ir, o sea, a pesar de que tienen el derecho, repito, positivo y vigente, no tienen las posibilidades circunstanciales de ejecutar estos derechos. Y en muchas cuestiones esto se refleja también en la idiosincrasia social. Es decir, el hecho de que una escena, por ejemplo, en la película de Endgame, en la que fueron, creo que en menos de un minuto, las mujeres tuvieron un pequeño momento protagónico y de empoderamiento, molestara demasiado a las personas. En este sentido, seguimos tomando en cuenta que el androcentrismo nos hace ver que esto es de niños y esto es de niñas, y por ende las mujeres no deben participar de estos espacios porque se ve forzado, porque solamente es agenda, progresismo, pero quizás sí hay posibilidad de que esto sea algo normal, solamente que a nosotros no nos agrade no quiere decir que no lo sea. Ahora, otro punto importante sería también el eurocentrismo. Como lo dice su nombre, ahora hablamos del centrismo que se da a la cuestión europea, es decir, que cuando nosotros hablamos de música clásica, hablamos específicamente de música que se dio en Europa, que cuando hablamos de historia universal en la primaria, estudiamos la historia de Europa. Yo recuerdo mucho que cuando estaba pequeña, como quinto de primaria más o menos, y nos dieron este libro de historia universal, yo creía que literalmente íbamos a ver historia de todo el mundo. Y yo sí le pregunté a mi maestra como, oiga, pues ya vimos lo que pasó en Francia y en Italia y en España, pero ¿qué pasó en África? ¿Qué pasó en Asia? ¿Qué pasó en India? ¿Qué pasó en Camboya o en los países de Medio Oriente? Y pues no me supieron responder, ¿no? O sea, niña super woke, o sea, no me refiero a eso, pero a que nosotros entendemos eso. Es decir, nosotros cuando hablamos de personas, cuando se narra una persona en un libro, en una película, lo que se entiende como normal es que es una persona caucásica, porque si no se tiene que hacer la diferenciación de es una persona afroamericana, es una persona negra, es una persona asiática, es una persona latinoamericana, porque el estándar es una persona blanca, una persona europea. Y puede que igual digan, no, es que yo no lo veo así, pero esto no es tanto de lo que uno personalmente vea o entienda, es de lo que como sociedad, momento Joker otra vez, de lo que como estructura social nosotros hemos establecido, ¿no? Entonces, es eso, cuando dices, vi a una chica, pues lo primero que pensamos es que será una persona caucásica o quizás
no una persona que tengamos que aclarar y especificar que es una persona morena, que es una persona asiática. Quizás, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, pues si nos dicen un chico, una chica, no vamos a pensar que sea alguien de ojos claros y rubia, porque es lo que tenemos en nuestro contexto social, o lo mismo sería, no sé, en África, en Asia, en India. Pero en la representación mediática, que está dominada por el norte global, pues obviamente la representación más vigente siempre van a ser personas blancas. Incluso aquí en México eso sucede, ¿no? El cine mexicano, pues muchas veces hace burla, que más que nada es cine whitexican, ¿no? El cine más comercial, obviamente también hay películas mexicanas muy buenas, pero me refiero más que nada a la representación, ¿no? Que muchas películas están ambientadas en la Ciudad de México y los que los protagonistas son personas de piel blanca y de alto estatus social, cuando muy pocos mexicanos cumplimos con esos estándares. La mayoría de los mexicanos no somos así. Y habrá quien diga, no, pero es que no todos los mexicanos somos morenos, los mexicanos también somos diversos. Sí, pero no te va a pasar nada si en un momento en una película tenemos más personas morenas que blancas, porque eso es lo que es. Y eso es lo que vivimos y eso es lo que tenemos que representar, porque al menos aquí en Latinoamérica sí existe un aspiracionismo en el cual nosotros siempre buscamos ser más parecidos al estándar europeo que al estándar latinoamericano, por así decirlo, ¿no? Y yo sé que a lo mejor aquí me dicen, no, es que la cuestión latinoamericana es una cuestión de combinación de etnias, y sí, pero sí tenemos que aceptar que en México existe mucho racismo, mucho colorismo, y que esto pues obviamente se refleja a través de la representación que existe en los medios. Ahora, otro punto también es la heteronormatividad. Y yo sé que igual con estas palabras deben de estar pensando, ¿no? Que progre, lo que sea. Pero es que es importante mencionarlo, porque muy independientemente de si nosotros estamos de acuerdo o no con esto, estamos hablando de la existencia de personas. Y nos guste o no, tenemos que respetar dicha existencia. Punto y fin de la historia. Entonces, cuando hablamos nosotros de heteronormatividad, pues hablamos de esto, de asumir que todas las personas y que todos los personajes y que todas las representaciones van a ser de personas heterosexuales, cuando pues puede que no, porque la comunidad LGBT existe y las personas homosexuales y bisexuales y pues de toda la gama y diversidad que existen, pues existen. Entonces, eso me ha tocado mucho verlo, que entonces cuando se plasma un personaje que no es hombre, que no es blanco, que no es heterosexual, que no es lo que se adecua al canon, que no es lo que se considera normal, se rechaza. Es como, por ejemplo, She-Hulk, de la serie que salió, ¿no? Que dicen que es un invento, pero ella existe en los cómics desde hace bastante tiempo, ¿no? Y es que ahora, ¿por qué tiene que existir ella? Pues, pues ¿qué tiene de malo que exista una versión alterna, ¿no? Incluso si fuera, por ejemplo, un nuevo cómic en el que un personaje ahora va a tener un gender bender, como se dice, y pues se cambia de género, ¿qué tiene de malo? Realmente no se arruina el personaje, solo se está dando oportunidad a una cuestión alterna. Y el cambio de género, si es que dicen que hombres y mujeres tenemos que ser iguales y no se tienen que hacer diferencias de trato, entonces ¿por qué existe tanto esta molestia? Es entonces que yo me di cuenta que la inclusión es dar un espacio a todo aquello que lamentablemente no se considera normal, a todo aquello que, como digo yo cuando estoy en espacios de oratoria, todo lo que es la otredad, es decir, pues aquello, ¿no? Que necesita un espacio extra, porque tomando en cuenta el contexto histórico, ha sido históricamente, ha sido socialmente vulnerado. Y por eso el hecho de darle un espacio no es ponerle las cosas más fácil, es simplemente cumplir con, por así decirlo, una pauta, si así lo queremos ver, que sí puede tapar un poquito del daño que se ha sufrido a través pues, de ciertos contextos. Ahora, vamos a pasar al punto número 2, ¿no? Hay que preguntarnos entonces, si ya sabemos qué es la inclusión, si ya sabemos qué es dar un espacio, dar una representación a ciertos personajes, a ciertos sectores que se salen del canon, ¿por qué esto entonces sería algo forzado? Y es entonces que, repito, al menos para mí, la inclusión forzada no existe, porque la existencia de nadie es forzada. Es como decir, es que no, está muy forzado que sea gay. Pero es que las personas gays existen, aunque no te guste. O sea, es que ¿por qué lo hicieron gay? Pues porque las personas gay existen. Por eso. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué a este personaje que era blanco ahora lo representan como afroamericano? Pues porque existen las personas afroamericanas y no hace, o sea, hay aquí que tomar en cuenta que puedes no estar de acuerdo y decir, es que me gustaba muchísimo el diseño del personaje antes de que cambiaran su etnia. Pues sí, pero aún así
esto no arruina al personaje. Puede que ya no te guste, puede que ya no sea complaciente para tus ojos, para tu gusto particular, pero no está siendo forzado. Simplemente se cambió algo. Es como si vieras a alguien con una playera naranja y le dijeras, es que está súper forzado tu outfit. ¿Por qué está forzado? Simplemente está existiendo. Entonces, es donde yo sí me puse a pensar mucho, ¿no? Porque en algún momento quizás yo decía, ¿por qué hacen este tipo de cosas? Por ejemplo, igual cuando se dio la noticia de La Sirenita de Disney, que la verdad voy a ser súper sincera, a mí las adaptaciones nuevas de Disney no me gustan, no porque sean buenas o malas películas, sino porque realmente siento que tienen muy baja calidad en muchos aspectos. Pero en general, la cuestión de los cambios de etnia, ¿no? Por ejemplo, decían, es que La Sirenita es un cuento danés, si no me recuerdo, en el cual pues Ariel es blanca y así salió en la película de los 90 de Disney. ¿Y por qué ahora es una mujer negra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es que nunca nada ha sido realmente fiel. Las adaptaciones siempre son eso, adaptaciones, no son calcas de los libros, no son calcas de las películas anteriores. E incluso todo lo que vemos de Marvel es eso, es una adaptación cinematográfica, no es una calca del cómic, porque muchas cosas han cambiado. Entonces, yo cuando era pequeña, el libro original de La Sirenita, de Hans Christian Andersen, lo leí. Y la historia de Disney es muy distinta a la historia de Hans Christian Andersen. En la historia de Hans Christian, Ariel ni siquiera se llama Ariel. Ariel solamente se le conoce como La Sirenita. Es rubia, es de ojos azules, no es pelirroja como en la película. Entonces, si a esas vamos y si realmente nos queremos poner pesados, no tendría por qué haber sido pelirroja Ariel desde hace tantos años y deberían estar molestos por eso. Pero no les molestó porque a final de cuentas seguía siendo una representación caucásica y esto, repito, no atenta contra lo que se considera normal. Ahora, otra cuestión es que si realmente queremos ser fieles a la adaptación, en el cuento original, aquí hay un spoiler, si quieren leer el cuento, pues vayan y leanlo y después vengan. Eh, lo que sucede al final es que Ariel realmente no puede hacer que el príncipe se enamore de él, bueno, la sirenita no puede hacer que se enamore de él solamente la rescata por pues mera caridad, es decir, ay, pobre muchacha, está en la playa, voy a recogerla y pues aquí la voy a tener tantito en mi castillo, pero él realmente nunca tiene afecto hacia ella, él ya tenía planeado casarse con otra mujer, ella no puede hablar, ella sufre cada vez que da un paso en el piso, siente como 1000 agujas se le entierran en el pie y ni siquiera puede hablar para decir que le duele y intenta todo lo posible. Sus hermanas hacen un trato con la bruja, que no se llama Úrsula tampoco, solamente es como la bruja. Le dan un puñal y le dicen, si quieres volver a ser sirena, mata al príncipe y pues te avientas al agua y ya vas a ser sirena y vas a regresar con nuestra familia y serás feliz como lo eras en esta bella aristocracia marina. Pero Ariel, cuando está decidida a hacer eso, encuentra y recuerden que esto es un cuento para niños, yo lo leí como a los 9 años. Yo no entendía hasta después, ¿no? Ella llega a buscar al príncipe y lo encuentra en su mera noche de bodas, realizando el acto con su esposa ahora, y pues ella se destroza, se siente terrible y no puede matarlo y lo que hace es mejor echarse al mar y se convierte en espuma. Y ya. Y esa es realmente la historia de la sirenita. ¿Y por qué la comento? Porque esto no es lo que nosotros vimos en la película de Disney. Esta fue una adaptación referente a las necesidades del público de ese momento. Y en ese momento el target era pues niños que querían ver una historia bonita y al final Ariel sí se casó con el príncipe y recuperó su voz y se quedó con sus piernas y feliz, bla, bla, bla. Porque eso es lo que el público quería. Y eso es lo que el público de cierta manera necesitaba, o no sé, las adaptaciones al contexto social, eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Es referente a lo que está sucediendo ahora. Y si ahora, por ejemplo, tenemos más conciencia de la discriminación que han sufrido sectores vulnerables de la sociedad y cómo estos mismos sectores han tomado más fuerza, por ejemplo, Black Lives Matter, todo lo que pasó con George Floyd hace 2 años, la discriminación constante, etcétera, etcétera, etcétera. Y si de cierta manera Disney, quizás por dinero, no lo sé, pero dice, sería más apto para esta cuestión, pues sí tener una representación con una mujer afroamericana, pues ¿qué tiene de malo? Realmente no daña mucho la historia original. Si les gusta mucho el cuento de Disney, de La Sirenita, pues ahí está la película, la pueden ver 1000 veces en Disney Plus o comprarla en VHS, qué sé yo. Y la nueva película ni siquiera es ya para nosotros ya pasamos, eso es para lo que ahora, de acuerdo a los estudios de mercado y la razón que sea que haya considerado Disney, pues es lo que necesita y quizás sea un fracaso en taquilla, a lo mejor sí, pero aún así
repito, a mí personalmente no me parece forzado. Además, tomamos en cuenta que el personaje es una sirena, o sea, las sirenas no tienen etnia. Si realmente quisiéramos ser claros y tener una representación exacta, tendría escamas y sería verde o algo así. Pero bueno, siendo así, algo que también he notado es que cuando existe esta necesidad, este cambio o esta representación de personajes, siempre existe un requerimiento por parte del público de que tenga un excelente desarrollo de personaje, que sea un personaje, bueno, con todas las cualidades, que no se equivoque, para que de esta manera, por así decirlo, se subsane el hecho de que o es gay, o es una persona negra, o es una mujer, o es neurodivergente, o es lo que sea que la hayan puesto. O sea, pareciera que es como de, ok, sí te voy a perdonar que seas un personaje gay, pero solamente si eres súper poderoso y caes bien y eres machista, o sea, incluso porque me ha tocado verlo, entonces dijeran, no sé, que tal personaje sea gay, pero que no sea de esos gays que son locas, que sean de esos gays que son machos, o sea, y es como, deja de poner estándares, deja de querer que algo sea como a ti te gusta para que te pueda complacer. Así es como es y no es forzado porque no te guste, simplemente es. Hay personajes heterosexuales hombres, hay personajes mujeres heterosexuales que son malos. Y no son malos porque sean hombres, o porque sean mujeres o porque sean heterosexuales. Son malos porque los personajes pueden ser malos o pueden ser buenos en necesidad de la historia o en el talento del escritor, guionista, lo que gusten y manden. Y se vale, se vale. No tienen por qué tener un desarrollo de personaje de 10 de 10. Y también repito, no, yo no sé mucho de cine, yo solamente estoy hablando como espectadora y como persona que ha notado pues este conflicto constante. Y pues eso, o sea, recalcar, ¿no? Que es que me ha tocado verlo, ¿no? O una cuestión también es que les gusta esta representación cuando es como muy tenue. Es como, una cuestión bien difícil. Entonces, siendo así, pareciera que se necesita que se justifique esto. Igual, por ejemplo, cuando hay el beso de una pareja heterosexual, pues ya es un beso porque se besan porque se aman y ya, punto fin de la historia, no le vamos a dar tantas vueltas. Pero cuando hay un beso de personajes en una pareja LGBT, pareciera que dicen, no, es que ese beso estuvo de más, es que eso estuvo súper forzado, es que no explicaron, es que salió de la nada. Se besaron porque querían besarse, punto fin de la historia. Me da mucha risa ver todo el escándalo que se hizo con la cuestión de Buzz Lightyear. De hecho, esa película yo no la fui a ver y me dijeron que estuvo súper chafa y honestamente sí lo creo porque de un tiempo para acá Pixar ha bajado mucho la calidad de sus películas en lo que refiere a cuestión narrativa. Pero la cuestión del beso no creo que haya sido lo que realmente hizo mal a la película. Quizás solamente es una mala película y ya. Es una mala película y punto. Y no es una mala película porque tenga esta cuestión o... No lo sé, o sea, ¿cómo explicarlo? Los personajes y las representaciones tienen todo el derecho de ser tan malas como lo han sido las representaciones heterosexuales y las representaciones que no son inclusión forzada. ¿Me explico? Tienen todo el mismo derecho porque tenemos que dar ese mismo espacio. Es decir, no porque voy a darte esta oportunidad de ser representado lo vas a hacer excelente, que claro, pues todos queremos buenos productos, todos queremos consumir algo de calidad, pero si sale algo malo, pues ni modo, salió algo malo porque han salido cosas malas siempre y porque es lo mismo, ¿no? No porque una persona heterosexual sea heterosexual quiere decir que es una persona excelente, ni porque una persona homosexual es una persona homosexual sea mala. Porque son personas y esa es una mera característica más, igual de los personajes y de las historias, es una mera característica más que se suma y que deberíamos tenerla para que sea equiparada igual a otras historias y a otras representaciones. Pero lamentablemente eso no sucede. Entonces, veo que esas no son cosas que se solicitan con personajes normales. Por ejemplo, también me tocó verlo cuando mi hermano me llevó a ver Capitán Marvel, que a mí me gustó mucho esa película porque tenía un muy buen soundtrack. Y pues el personaje de Carol Danvers, pues era un personaje que no le agradó a muchas personas del público porque era arrogante, porque no sonreía, igual me tocó ver, y yo dije, bueno, pero es que este tipo de actitudes me ha tocado verlo con personajes masculinos, es decir, el personaje de Tony Stark es pedante, es grosero, es mujeriego, y pues no vi tantas quejas al respecto. ¿Por qué si hay quejas entonces cuando lo realiza una mujer? Porque muchas veces esto sí viene con una carga de rechazo a lo que no consideran normal, a lo que no, a lo que se sale de su estándar, ¿no? Y es triste porque entonces dices, los personajes son personajes porque son personajes o porque quieres que te complazcan de cierta manera. Y es triste porque ahí, repito, de cierta manera se refleja el rechazo y la discriminación
y los prejuicios que se tienen a ciertos sectores de la sociedad, ¿no? ¿Por qué Carol Danvers no gustaba? Porque no era una mujer femenina, porque, por así decirlo, ¿no? Porque no era una mujer que complaciera los estándares de ciertas personas que esperan que un personaje femenino sea, pues, no sé, más alegre, que no conteste feo, que no haga las cosas que dicho personaje sí hacía. Pero pues ni modo, es decir, existe una gama gigantesca de representaciones y no porque no nos guste va a ser algo malo. Obviamente, repito, no, o sea, no voy a decirte, oye, tienes que hacerte el fan número uno de Capitana Marvel. No, claro que no, tienes todo derecho que no te guste el personaje, a no ver las películas, pero eso no significa que se esté echando a perder pues años de representación cinematográfica o etcétera, etcétera, etcétera. También lo digo porque en cierta medida puede que a mí también me haya sucedido, ¿no? Que es que no me gusta esto, ¿por qué? Pues bueno, cuestionarnos entonces qué es lo que nos lleva a este rechazo y cuestionarlo, no tiene nada de malo, al contrario, es un muy buen ejercicio, considero yo. Ahora, el punto número 3 que quiero tocar aquí es la cuestión de la representación que sí tenemos como aceptada, que me ha tocado mucho ver cuando surgió el anuncio de que en la película de Lightyear iba a haber un beso homosexual, fue que ponían escenas de Bugs Bunny besándose con el cazador, que no me acuerdo cómo se llama, y decían como, es que yo vi esto y no me pasó nada, ¿no? O por ejemplo, igual estas películas que son icónicas de Shrek, a partir de la 2 que aparece este personaje que es la hermanastra más fea, o Doris, creo que le dicen. Como dicen, es que esta sí es representación no forzada, orgánica, muy buena, muy padre. Y me di cuenta que tenían algo en común estas dos representaciones que tanto defendían las mismas personas que rechazaban la representación actual. Que estas representaciones muchas veces venían con un tinte de burla. Es decir, me gusta cuando representas a la comunidad LGBT a través de una burla, a través de Bugs Bunny vistiéndose de mujer y actuando afeminado de una manera que da burla, que da risa. Y de esta manera sí lo veo, pero me puedo burlar, sí me gusta. Lo mismo con la hermanastra más fea. Seamos sinceros, es un personaje buenísimo y a mí también me encantan esas películas. Pero cuando te lo muestran en un primer momento, lo primero que esperan que hagas es que te rías. ¿No? O sea, estoy buscando a la hermanastra más fea y se voltea a un hombre. Bueno, no un hombre, una mujer trans, ¿no? ¿Y qué es lo que esperan? Pues una reacción cómica, que digan, jaja, es fea porque es una mujer trans. Y entonces, como sí me puedo burlar de este personaje, entonces sí es una inclusión con la que estoy de acuerdo. Porque cuando es una inclusión como de cualquier otro personaje y se me representa como algo normal, como algo de lo que no debería o puedo burlarme, entonces no me gusta. Y entonces es donde repito que tenemos que cuestionarnos mucho estas cosas. También estoy de acuerdo con que existen representaciones actuales que sí son meramente malas, que incluso ni siquiera he tenido que ver todo el contenido para darme cuenta de, por ejemplo, la cuestión de, ay, ¿cómo se llama esta película? Los Cazadores de Fantasmas, la nueva película en la que sale Chris Hemsworth, en la que pareciera que no se necesita subsanar el, la representación a través de sobajar otros personajes, ¿no? Es decir, en esta representación, en esta adaptación, perdón, los personajes femeninos son los que tienen el protagonismo y Chris Hemsworth cumple el rol de rubio tonto, como muchas veces lo hacían algunas mujeres en otras películas de rubio tonta. No es necesario, o sea, no es necesario decir, no, es que él me pegó y yo también le voy a pegar y ya así estamos a mano. No, tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de poner y hacer menos para subir a otros. Tenemos muy buenas representaciones de esto y hay más bien que enfocarnos a esto, ¿no? Yo sé que por el podcast de una chica en México que no muchas personas ven, no van a empezar a hacerse este tipo de contenidos, pero quienes me estén escuchando, pues ahí lo dejo a consideración, ¿no? Claro que existen, como lo dije, ¿no? Existen adaptaciones y representaciones de inclusión que son malas y punto, fin de la historia, o sea, pero tienen, repito, tienen todo el derecho a ser malas como han sido malas también otras adaptaciones que no cuentan con una etiqueta de inclusión, por así decirlo. Y para ya no alargarme tanto, pues vamos a ir con el punto número 4, que es algo que también quiero mencionar, ¿no? De cómo estos cambios, repito, a mí personalmente me hacen ver la discriminación que sigue existiendo actualmente. La cuestión de la nueva película, creo que es una película musical de Matilda que va a salir en Netflix, en el cual el personaje de Miss Honey o la señorita Miel ahora es una mujer afroamericana. Y en la película de los 90, si no me recuerdo, pues era una mujer caucásica y la gente pues empezó a hacer burla, ¿no? De muchas cuestiones despectivas.
que, pues bueno, es lo que yo quiero decir, o sea, a veces dirán, bueno, es que no hace daño, pero no sabemos quién pueda ver este tipo de contenido y sentirse mal, ¿no? Y decir, o ver algún meme que se comparta haciendo burla y darnos cuenta que este tipo de discursos constantes que tenemos de una discriminación pasiva sí hacen daño y que pues no es lo correcto ir por la vida haciendo daño de esta manera. No estoy diciendo ya borren todos los memes que subieron, porque todos cometemos errores de esta manera. No voy aquí yo a decir que nunca he dicho algo machista, racista, clasista en ningún momento de vida. Claro que no, claro que lo he hecho. Pero lo importante es, número uno, reconocerlo y número dos, pues decir, ya no quiero hacerlo o quiero trabajar al menos en la cuestión de mínimo y entender por qué esto me pasa, ¿no? Algo que también sucedió y me di cuenta es que en el libro original de Matilda, eh, la banda es rubia y en la adaptación de los 90, no sé si es de los 90, pero bueno, estoy hablando de la adaptación que todos vimos de chiquitos, en la que sale esta canción de la era de hielo, después es una niña afroamericana. Y pareciera que como en este sentido no había mucho conocimiento, no muchas personas habían leído el libro y no muchas personas sabían que, ¿cómo se llama? Pues iba a existir este cambio, pues fue como de, bueno, la banda es una niña afroamericana, no pasa nada. Y ahora que en esta nueva adaptación nuevamente la banda va a ser una niña rubia, nadie se está quejando. Porque si hacemos el cambio de una persona afroamericana a una persona rubia, no hay molestia. Y no importa ser fiel a la adaptación. Pero si es al revés, entonces sí hay molestia. Entonces es donde yo reitero, sí hay un problema de discriminación que tenemos que ir cuestionando. Otra cuestión también es, por ejemplo, lo que está sucediendo con la cuestión de la nueva película de Wakanda por siempre, si no me equivoco, en la que pues ahora en la representación de los atlantes, ya no van a ser atlantes, van a ser pues una cultura que pues nos dimos cuenta todos, está muy inspirada en culturas prehispánicas, mesoamericanas, y uno de los protagonistas de esta historia va a ser el actor Tenoch Huerta. Que hablar de Tenoch Huerta sí es una cuestión un poquito controversial, con la cual no me voy a meter ahorita, pero, o sea, sí me dio algo de gracia porque incluso hablando fue como de, pero es que, o sea, ¿por qué se enojan? ¿Por qué no fueron y contrataron a un verdadero Atlante, ¿no? Y lo plasmaron ahí, pues porque Atlántida no existe. Esta es una adaptación y si en este caso vamos a adaptar esta realidad a, pues, un reino oculto en el agua que está inspirado en culturas prehispánicas, pues ya, hay que disfrutarlo y si no te gusta no vayas a ver la película. No lo hace una mala adaptación, no es inclusión forzada, es simple representación de personas que existen. Y repito, la existencia de nadie es forzada, por ende la inclusión forzada, a mi perspectiva, no existe. Es como si a mí personalmente me pusiera a pensar que la existencia de estas personas le molesta a otras. Y digo, "Ugh", no es algo pues muy agradable de realizar, pero es algo que existe y por ende, pues en este tipo de espacios podemos reflejar muchos otros problemas sociales y pues qué mejor, ¿no? Que analizarlos. Y repito, ya para dar cierre a todo esto, reitero, ¿no? Todos nosotros tenemos un código de ética y moral interno, ¿no? Decir, creo que esto está bien, creo que esto no está bien, considero que esto sí, considero que esto no, bla, 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 bla. Pero la verdad, es que dejando de lado todo esto, hay que tomar en cuenta que nos guste o no la representación de algo, esto va mucho de la mano con respetar la existencia de otras personas. Y puedes decir, bueno, es que yo jamás haría tal cosa o no estoy de acuerdo con el estilo de vida de estas personas o con X o Y o por cualquier cuestión interna, ¿no? Y repito, eso es algo súper personal, con lo que puedo yo no estar de acuerdo, pero al final de cuentas estamos hablando de una cuestión de respeto a derechos humanos de otras personas. Y siempre hay que tomar eso en cuenta. Puedes tú no estar de acuerdo con X y Y y mil razones, pero respeta la existencia de otras personas. Te gusten o no te gusten, te caigan bien o no te caigan bien, eso es algo pues que nosotros necesitamos para convivir como seres humanos, pues de una manera más plena, si así lo queremos ver. Entonces, pues ya llegando al final de este episodio, que no creí que fuera tan largo, me despido. Mi nombre es Sandra Paola de la Garza Mendoza, ya me conocen. Me pueden encontrar en todas mis redes como @sandelagarza, excepto en Twitter, en lugar de una A, es un 4. Por favor, vayan, síganme, coméntenme,
Compartan, por favor, me ayudaría muchísimo que compartan este contenido. Y diría que los veo en 7 días, pero la verdad es que van a ser menos porque este video no se subió el martes, se estará subiendo el jueves. Muchas gracias por estar conmigo, nos vemos.